Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nuevo vídeo en el canal y como habéis podido comprobar en la miniatura, me he venido al templo de Jedha a ver su colección prohibida de un cierto guardián de los Whills, así que vamos a ver la colección completa. Bueno, pues ya habéis visto un pequeño adelanto de lo que es la colección aquí en el templo de Jedha y evidentemente pues nos tenemos que presentar al guardián de los Whills, al guardián de esta colección, que ya conocéis varias veces del canal, ha estado en más sitios. Por aquí os dejo el vídeo original en el cual presentamos la colección por primera vez hace un par de años. Y nosotros, ¿qué, mi hermano? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta humilde colección una vez más. Ya hace unos años que vinisteis por aquí. Y bueno, esto pues ha ido creciendo poco a poco, como habéis podido ir viendo en los planos generales que han salido del vídeo. Y nada, pues encantado de teneros esta vez por aquí. Bienvenidos. Así que nada, vamos a estar, la idea de este vídeo es presentaros un poco la colección y que veáis la colección y luego conocer un poco más pues al coleccionista, que es mi hermano, y pues que él nos cuente pues cuál es su pieza favorita, cuál no. Así que nada, quedaros que hay mucho contenido por ahí. Vamos a ver otro detalle de algunas piezas y vamos con la pequeña entrevista. Vamos a lo importante, vamos a conocer un poco más al coleccionista y cuáles son sus piezas favoritas. Así que la primera pregunta de toda la colección de Lego, ¿cuál es tu set favorito y por qué? Pues mi set favorito es este que tengo aquí detrás, el AT-AT UCS. ¿Y por qué lo es? Bueno, por el momento especial en el que me lo regalaron, que es un regalo de boda. Segunda pregunta, ¿cuál fue el set que más disfrutaste montando? El que más disfruto montando es la Estrella de la Muerte, que la tenéis allí. La Estrella de la Muerte que ya está descatalogada antes de que saliera la Galleta de la Muerte. Ese es el último modular de la Estrella de la Muerte, aunque hay dos anteriores bastante antiguos. Pero es eso, el que más disfruto sin duda. Vale, y por el contrario, ¿cuál es el que menos disfrutaste montando? Ese TIE Advance que está ahí, el TIE Interceptor, es un set que pesa demasiado y tiene unas dimensiones demasiado grandes, en mi opinión, y me costó mucho montarlo, y además es aburrido porque toda la sección de las alas pues es hacer 4 veces lo mismo. Pero no solo de Lego vive el hombre, por lo menos este guardián de los Whills no tiene bastantes figuras de Hot Toy muy chulas que podéis ver en estos vídeos, y así que vamos a preguntarle cuál es su figura favorita. Bueno, pues de la colección de Hot Toys que tengo, esta sí que es bastante modesta, porque bueno, todos sabemos el precio de Hot Toys. La figura favorita sin duda, que además no la he comprado, me la han regalado, es Obi-Wan, de la serie de Obi-Wan,
cuando está peleando con Darth Vader. Creo que es una de las figuras que mejor ha conseguido Hot Toys, sin duda. Ya no solo en el rostro en la cara del actor, ¿no? Sino en la figura, las poses, todos. Me parece un figurón. Me gustan todos. ¿Con qué extras viene esta figura? Aparte de las rocas. Este viene... te pillo. Sí, pues no recuerdo exactamente. Aparte de las rocas te obligan a montarlo si tienes que montar peana. Vamos con una pregunta creepy. Si hubiera un incendio, Wait, además de salvar a tu hijo y a tu mujer, ¿qué 3 figuras, ya sean Lego, las espadas, las figuras de Hot Toy, salvarías? Buena pregunta. De Lego, sin duda, el que tienes tú detrás, que es el logo de Star Wars. Creo que es un auténtico éxito de Lego lo que ha construido. Y por diversificar más allá de Legos, es el sable láser que fue el que construí en el parque de Orlando. Construimos Los dos. Lo hicimos igual. Además lo hicimos igual sin habernos puesto de acuerdo. Efectivamente. ¿Vale? Y de figuras, pues el Darth Revan, que está aquí, que no es una figura de Hot Toy, está hecha por impresora 3D, porque bueno, es un regalo que me hizo mi señora por Navidad. Abre la puerta. Que me hizo mi señora por Navidad y a la que le tengo un especial cariño, por supuesto. Volviendo a los sets de Lego, ¿cuál fue el primer set que construiste en tu vida? El mío fue un X-Wing, ¿el tuyo? A ver, yo como ya tengo una edad, en mi época Lego estaba muy lejos y era tente, pero yo empecé con esta afición de Lego mucho más tarde. Y el primer set que compré, de hecho lo compré contigo, en Disneyland París, que es el halcón del corredor del Kessel, el que tiene todavía la cápsula de escape. Y ese fue el primero que compré en la tienda de Lego de Disneyland París, cuando fui contigo y con una prima nuestra. Y a raíz de ahí, pues ahí arrancamos. Con la Crispy. Así que ese es el primer set que entró en esta casa. ¿Cuál es algún set que te encantaría tener, pero es imposible de conseguir o no lo consigues? El Pueblo Ewok. No, eso es guay. Es uno de los sets que llevo bastante tiempo buscándolo porque pues no lo compré en su momento. Llevo mucho tiempo buscándolo y ahora mismo los precios que están en venta de segunda mano son exageradamente altos. De todos estos, ¿cuál es el set más caro que te compraste tú? Porque ya sabemos que la TAT es carísimo, pero ese te lo regalaron. El que más caro de los que hay aquí, si no estoy equivocado, fue la barcaza de Java, que está ahí detrás. No, la estrella. No, la estrella no la atacaba. ¿En serio? ¿Y el gigante? Chino. Ah, qué chido. Vale, ¿alguna vez te has arrepentido de comprar algún set? ¿Alguno que no comprarías? A pesar de que, bueno, nos has dicho que el Interceptor no te gustó montarlo, pero ¿alguno que no comprarías? Sí, es el que tienes detrás, que es el Justifier, la nave de Cat Bane. Es un set extremadamente aparatoso, como lo podéis ver. La construcción es relativamente aburrida porque la estructura principal es una estructura técnica muy muy básica y luego todo lo demás son placas grandes y aparte que moverlo de sitio es muy complicado por el tamaño que tiene. Yo creo que el Lego ahí no lo diseñó bien, mi opinión. ¿Tienes algún... Bueno, visto la colección, creo que no hay mucho criterio de compra, pero ¿tienes algún criterio de compra de te compras todos los que salen, algunos seleccionas en función de tus gustos? Pues como nos pasa a muchos coleccionistas, al principio compras absolutamente todo lo que sale y ahora el criterio de compra empieza a ser, porque como ves, pues empieza a faltar espacio, el criterio es que sean naves no muy grandes o que no ocupen tantísimo espacio y luego pues que realmente me gusta el set, ¿no? Es decir, como un ejemplo, ahí tenéis el busto de Darth Vader. Han sacado 2, que es el de Darth Vader y el de Yoda, y el de Yoda no lo he comprado básicamente porque no me gusta, ¿sabes? Es decir, y Chihuahua pues tampoco me gusta. Entonces ahora ya sí que empiezo a comprar el criterio es más que realmente me guste. O sea, que tenga un atractivo. Ahora acaban de anunciar el de Boba Fett y muy probablemente el de Boba Fett me lo compre. Sigue las instrucciones a pie de la letra. ¿Y cuántas veces al día te equivocas y tienes que usar la palanquita naranja de Lego? Pues yo creo que, yo creo que eso es una de las cosas que realmente a los aficionados del Lego nos gusta. ¿El equivocarse? El improvisar. Es decir, sí, sigo las instrucciones a pie de la letra,
he evolucionado como todo, igual que el propio Lego. Antes utilizaba las de papel, ahora lo hago con la aplicación. Súper buena aplicación, por cierto. Sí, está muy conseguida y muy trabajada. Me equivoco, como todo el mundo. Me gusta improvisar. Yo no. ¿Quién es el que siempre dice yo no? Ha sido este. Venga, chicos, machacadlo. Me gusta improvisar, creo que es la parte más divertida de Lego. O la parte que tiene más divertida Lego, que es... Uy, me equivoqué en la página 2, voy por la página 37 y ahora tengo que deshacerlo todo, utilizar mi memoria para poder montar otra vez el set. Y claro que me equivoco, por supuesto. De hecho, Wicked, que está ahí el pobre, creo que lo monté y lo desmonté 3 veces porque no era capaz de ajustarle bien el gorrito que tiene marrón encima de la cabeza. Con C3PO creo que le desmonté las piernas pues 3 o 4 veces. Mientras eres de los que monta Legos mientras ves algo, pones de fondo música. Sí, siempre tengo algo de fondo. De hecho, es aquí donde monto, donde tengo digamos, el set de construcción. Si no es un set muy grande, que ya me tengo que ir a otra parte de la casa. Generalmente suelo estar con YouTube, entre ellos pues con vídeos tuyos o con vídeos de otra persona. Es mentira, no los ve. No es, bueno, da igual, esto se llama peleas fraternales. O tengo podcast de fondo, sí, siempre estoy escuchando algo, siempre necesito. Lo que sí intento hacer es no tener nada que requiera mi atención. O sea, es decir, pues una serie que esté interesado en ver, o una película, porque si no, pues si ya me pierdo no habitualmente, pues ahora ya más todavía. ¿Qué representa esta colección de Lego, de figuras en general, para ti? Con esto podríamos estar haciendo un podcast. Bueno, primero esto es pues mi guarida, ¿no? Esta es mi fosa del rancor. Esta es mi guarida. No, el templo de Jedha. Si Bueno, es que... El templo de Jedha, vale, este es mi templo. ¿Qué representa? Bueno, representa una afición, eso para empezar, ¿no? Y es un poco una representación material o una representación... Sí, bueno, material o física de una afición como es una afición a Star Wars que es, bueno, pues que en el mundo en el mundo somos muchos y tal. Me gusta sentarme aquí muchas mañanas o tal y bueno, y ver que esto va creciendo, que esto se va convirtiendo en un arte a más de aquí. ¿Pero qué representa? Pues representa que es una afición extremadamente sana, que no hace daño a nadie. Y que ser coleccionista mola mucho. Para el bolsillo no tanto. A tu cartera no tanto. No, a mi cartera no. Hemos visto muchos sets de Star Wars, evidentemente, pero también en las miniaturas habréis visto algún set que no es de Star Wars y alguno que no es incluso de Lego. Como no nos patrocina Lego, lo podemos decir, así que no da igual. Sego, set favorito que no sea de Star Wars. El barco de los Goonies, que salió como una Lego idea de un chico. Creo que no solo han plasmado fenomenalmente bien la película en 3.000 piezas, pues no llega a 3.000 piezas, es entretenidísimo de montar, porque cada diorama que estás montando te estás acordando de la película. Y creo que aquí Lego lo ha abordado. Lo ha abordado el chico que diseñó el Lego Ideas. Tenemos aquí, esto es la nevera de los helados donde se mete Gordy. Esta es la sala de Slot, donde está viendo la tele y grita ¡Slot! Estos son los... Ahí abajo tiene... las bolas que tiene que correr trompas. Este es... ¿cómo se llamaba el pirata muerto? O sea, el... Chester Copperpot. Aquí abajo... ¿Qué es esto? ¿La voluntad? ¿Cuál? Esto es por donde ellos escapan, por la chimenea. Ah, es verdad, las tuberías. La chimenea se mueve. La chimenea se abre. Para poder bajar a las tuberías. Que cuando hace slot y la sube, le dan la boca a un tío que estaba bebiendo agua. Al malo. Esto es el pozo. Eso es. Donde... Ahí abajo. Aquí puedes meter la llave que lleva a Chester Copperpot en el pecho, ¿vale? Si te equivocas, pues esta plataforma se cae y acabas en los pinchos. La calavera... Aquí, como te he explicado... Ahí está el pirata. Ahí está Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Y en el piano, que te lo he explicado antes, tienes que hacer la secuencia exactamente que había en la película para abrir este puente y poder pasar por el tobogán.
¿vale? No te lo voy a hacer porque no me acuerdo qué secuencia es. Si te equivocas, se caen estas piezas de aquí y acabas en los pinchos. Es muy chulo, la verdad. Y las minifiguras están muy Y además están todos. Están los Fratelli, están los niños, está... Y aparte de Lego Star Wars y Lego otras cosas como la de los Goonies, también tienes uno que se llama Fantasy. Sí, Fantasy es una empresa china que nace en el año 2000, cuando, bueno, todos recordamos el caso Lego versus Lepin, que al final Lego ganó el juicio. Es una empresa que está haciendo las cosas muy bien, porque además las licencias que tiene no son incompatibles con Lego. Son muy chulos de montar, y eso que está ahí, bueno, yo me dedico al sector de la cerveza, y es una cervecería que además es modular, es para hacer La minifigura mola. una fábrica. La minifigura son muy parecidas a nuestros Playmobil. Sí. Y de hecho se mueve, bueno, tiene una rueda a la izquierda y se mueve la llenadora de barriles, y aquí a la izquierda está la llenadora de botellas, y en la parte esa transparente es por donde salen las cajas. Es un set, son 3.200 piezas, o sea que ahí donde lo ves es un set grande, y me lo pasé muy bien montándolo, básicamente porque me dedico al sector. Y esa parte de ahí, pues no es Star Wars, es un poco revival a los 80, porque yo ya tengo una edad. Y de Fantasy ves que hay otra cosa, que es el Wallman, ¿vale? Y luego está Flexo, que es extrema... mola montarlo por la cantidad de easter egg que tiene dentro, ¿no? Porque tiene la base, tiene a Los Increíbles, a Cars, o sea, tiene un montón de películas de Pixar, y yo como enamorado de Pixar, pues mola montarlo. Y para ir acabando el vídeo, vamos con la última pregunta, que es: si pudieras elegir un set que te gustaría que Lego hiciera, ya sea de Star Wars o lo que sea, ¿cuál elegirías? El Odysseus. El Odysseus era la nave de una serie de animación franco-japonesa de los años 80 que se llamaba Ulises 31. Ulises. Todos nos acordamos de Nono, un pequeño robot, que era el robot rojo. Si tenéis más años que un pie, te voy a decir. Bueno, los que ya peinamos caras desde hace muchos años. Y el Odysseus, que era aquella nave ovoide con un ojo central que llamaban el Iris y tal, pues esa es una nave que sinceramente me gustaría mucho tener en mi colección, porque es una serie a la que le tengo muy buen recuerdo y que la he terminado y la que la he vuelto a ver hace muy poquito, celebrando su 40 aniversario. A mí me gustaría que hicieran, bueno, ya sacaron la nave de Project Hail Mary, que estoy por comprármela, y me gustaría que sacaran una figurita de Rocky, o sea, un Rocky ahí grande, como el Ewok o esto, pero Rocky, estaría guay. Así que nada, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la colección, espero que hayáis disfrutado de las preguntas y de conocer un poquito más a mi hermano, a este coleccionista, y cualquier pregunta sobre algún set en concreto que queráis preguntar o cualquiera, lo podéis dejar en comentarios, evidentemente darle like al vídeo, suscribiros, y me haréis muy feliz a mí y a mi hermano, porque así su colección pues no es solo suya, sino que es de todos vosotros. Así que nada, un beso y que la fuerza os acompañe siempre. Nos vemos en la Celebration.